O sea, santo una Dios. lista que no Mire debimos quién, estar. Mire mire quién apareció. Santo Dios. Mire Santo quién Dios. apareció. Yo pensé que estaba en mood. El señor Adolfo Linares, mejor Ah, conocido como Fulvio Linares, y que lo hemos querido contactar, él como panameño y como abogado, en ese orden, como panameño y como abogado, ha sido un cuestionador implacable, no solamente de estas listas, sino de la actitud de los gobiernos panameños con respecto a la lista. Y claro que nos interesaría conocer cuál es la reacción de Adolfo Linares sobre esta noticia. Bueno, buenos días a todos los que están en la mesa, en especial a Melissa por su onomástico, que también me chistió en la fiesta, pero Ah, está mira, bien. De mira tú. repente es un tema de edad o de generación, Ok. ¿no? Oye, no, mira, como noticia me tengo que alegrar en cierta moda, en cierta forma, porque ya era hora, ¿no? Esas listas nosotros no debimos estar ahí desde un principio. Y gran parte de que nos mantuvimos ahí desde el principio fue la actitud pusilánime, entreguista, cobarde e irresponsable de los gobiernos de Varela y de Nito Cortizo en especial, ¿no? Sin embargo, como bien dijo el embajador, estas listas son políticas. También ese es el otro problema que a veces ignoramos y no son técnicas. A tal punto que fíjate qué fácil es entrar de manera individual, pero para salir nos ponen en el bonchón, y lo que quiso decir el embajador, no sé si lo entendieron claro, es que el problema de Panamá no era Panamá per se, sino que porque allá se vota en bloque, lo que es una votación injusta, ¿no? O sea, ¿por qué me vas a impedir a Panamá salir de una lista si he cumplido, si la culpa es de Dubái con sus problemas internos o de Gibraltar con España, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que esto es, las listas estas tienen una función geopolítica. Y pretender tomar a la OCDE, aunque no le guste a mi amiga Cristi y mi amigo Gonzalo, pero y tomar a la OCDE como una organización internacional que promueve las mejores políticas públicas, es a mi criterio una gran falacia. Primero porque no son un organismo internacional, es una burocracia parasitaria que es producto de lo que antes era la burocracia que gestionó el trámite del Plan Marshall. Por lo tanto, como entidad no internacional, no se rige por las normas del derecho internacional y por eso impone, por medio de listas, utilizando su músculo, lo que les queda todavía, eh, a países más pequeños como nosotros. Entonces sí es un gran logro, sí es un gran paso. Y bueno, yo me pregunto entonces, ¿qué va a pasar cuando nos quieran meter de nuevo? Porque vuelvo y repito, no son temas técnicos, sino geopolíticos. Ahora, La señor, Europa de la OCDE, nada más para terminar, la Europa de la OCDE, los países que controlan la OCDE y que pretenden impulsar sus políticas públicas al resto del mundo, son países que están quebrados económicamente, con crecimiento casi nulo en los últimos años desde el 2008, desde la crisis económica del 2008. Son infiernos fiscales que expolian a sus ciudadanos y por eso quieren irse de allí con sus capitales. Entonces, esas son las políticas que nos quieren a nosotros imponer, un país que con todos nuestros defectos y con todos nuestros suicidios colectivos que hemos hecho en los últimos 20 años, hemos venido creciendo a un 5% promedio, muy por encima de España, de Francia, de Italia, etcétera. Entonces, yo critico es a la OCDE como un organismo que dice promover políticas públicas de primer mundo o mejores políticas públicas, porque en la práctica todos esos países tienen problemas en las pensiones, son infiernos fiscales que se han colapsado bajo el peso de su estado de bienestar, que es insostenible, ¿no? Como la forma en que lo plantean, ¿no? señor Linares, volviendo al tema de esta lista, que no es todavía la tema fiscal, Sí, la porque Comisión encima son varias, ¿no? Exacto, Encima no es una, es varias, ¿no? La que les dé la gana, ¿no? esta es de alto riesgo, esta era la de alto riesgo, esta no era la fiscal, que esa todavía no hemos salido, pero en esta la Comisión Europea había dicho que, o sea, en la evaluación técnica que había hecho, nos había dicho que
ya desde el 2023 Panamá tenía todo para salir. Sin embargo, como usted acaba de explicar y explicó el embajador, como estábamos en este otro grupo de países, no nos pudieron, el Parlamento Europeo no nos sacó en lo que fue un trabajo político. Usted viendo este nuevo manejo por parte del presidente Mulino, que es político, ¿qué se ha hecho distinto a otras administraciones? Porque no, no era la parte técnica, sino, como decimos, la parte del lobby y política. Bueno, yo creo que desde un principio fue obvio y notorio la diferencia cuando el presidente Mulino empezó a hablar de este tema. Decía que Panamá no iba a aguantar ni a soportar estar en una lista que discriminaba a nuestro país y que nos trataba básicamente como si fuéramos un país que promueve de piratas, ¿no? Así que, y si tú no ves las veces que tocó ese tema en foros internacionales, tanto en Estados Unidos como en las cumbres que fue, mandó un mensaje alto y claro. Y yo creo que también en cierta forma el hecho de que estemos sin menospreciar o minimizar el esfuerzo del gobierno actual, pero también el hecho de que Panamá esté en un puesto del Consejo de Seguridad, pues te da una voz un poco más fuerte y un poco más larga, ¿no? Pero el tema es al final sí, es positivo. Bueno, vamos a ver cómo salimos de la otra, que nos están pidiendo que eliminemos la territorialidad fiscal, lo que de por sí ese mismo hecho de insinuar o tratar de forzar que un país cambie su ley fiscal es una violación atenta a la soberanía y al principio de no intervención, que son principios fundamentales del derecho internacional privado y que son parte de la Convención de 1969 que trata las relaciones diplomáticas y los tratados internacionales. Entonces, todo lo que tenga que ver con listas, presiones y de esta naturaleza, de por sí violan el derecho internacional y ya era hora de que Panamá lo hiciera. Así que esa yo creo que es la diferencia. Pregunta obligada, don Adolfo Linares. Que usted ha sido uno de los más vocales, no el único, pero uno de los más vocales en estos temas. Y uno de los argumentos que tanto usted como el amigo Roberto Ignacio Guardia, Ronacho, el gran Ronacho, han planteado el daño que estas listas y demás le han hecho, por ejemplo, a los despachos de abogados, por muy pequeños o por muy grandes que sean. ¿Podrá cambiar esto en algo? Bueno, no solamente a los despachos de abogados, ¿no? El suplicio que hemos venido pasando en los últimos años, cualquier panameño común para abrir una cuenta bancaria es parte de ese problema. Toda la vulneración a los principios de la confidencialidad financiera, que no es opacidad. Privacidad no es opacidad, ¿no? Yo tengo el derecho a una confidencialidad financiera y a que el Estado no me esté hurgando y husmeando todo lo que tengo en cualquier momento porque le da la gana. Y nosotros nos hemos encaminado a todo este tema de los registros beneficiarios que ya en otros países europeos han sido declarados inconstitucionales y aquí todavía lo tenemos. Violan esos principios de privacidad. Así que yo espero que con el anuncio de la inclusión de Panamá en la OCDE, a la cual en principio no estoy de acuerdo, si ya es una decisión tomada, por lo menos como resignación, diría yo, la tomó por lo menos el presidente Mulino, que ha demostrado tener una actitud diferente. Y el gran reto va a ser, si llegamos a entrar, es qué actitud vamos a estar a tener una vez estemos allá adentro. Si vamos a seguir con la posición del presidente Mulino de defender nuestros intereses y buscar aliados en la OCDE, como por ejemplo Estonia, Irlanda, como mencionó Cristi hace poco, que son países, Lituania, que son países relativamente abiertos, no son infiernos fiscales, no, son países que buscan más o menos atraer un modelo económico parecido al panameño, casi con la misma población. Entonces a lo mejor pudiera ser positivo, pero si lo que van a hacer los gobiernos futuros es tener la actitud de Varela o de Nito Cortizo, por ejemplo,
de avestruz o sin dignidad, entonces vamos a estar ahí como bufón, porque al final la OCDE no es un organismo internacional, es un club europeo. Sí, está Colombia, está Chile, está México. Imagínate, México está en la OCDE y México entonces es un ejemplo de un país con buena gobernanza. Un país donde asesinan a más de miles de periodistas todos los años. Cristi puede tener esa cifra mejor que yo, lo más seguro. Y que encima asesinan a cuántos políticos cada vez que hay elecciones. México es miembro de la OCDE. Colombia, un país casi fallido en una tercera parte de su territorio, ¿no? Que tiene problemas también muy serios. Es un ejemplo de buena gobernanza. Entonces, ahí te das cuenta que más que buscar países con buena gobernanza, lo que buscan es sumar a gente que se aúne esa causa para expandir sus influencias, porque la OCDE, el objetivo de la OCDE es promover los intereses de los países que la controlan. ¿Quiénes son esos países? Básicamente Italia, Francia y Alemania. Bueno, Italia, Francia, España y Alemania, que son los más grandes infiernos fiscales, ¿no? Los demás no cuentan. Si Estonia e Irlanda controlaran la OCDE, fabuloso. Yo iría con globo y todo. Me robaría un globo, eso de la fiesta de Melissa, pero ese no es el tema. Entonces, bueno, yo creo que al final este resultado es positivo. Hay que verlo así. No hay que ser tampoco tan negativo. Yo creo que... pero tenemos grandes retos. Esto todavía no ha acabado, ¿no? Tenemos retos por delante que hay que asumir. Bueno. Don Fulvio Linares, muchas gracias por habernos atendido, ya, su perspectiva. Muy amable. Gracias. Voy a seguir con